Muy buenas noches. En esta oportunidad voy a dar inicio a la presentación del examen final del curso de Mecanismos de Agresión y Defensa Biológica. Mi nombre es María Lucero Ortega Zapata y voy a presentarles el tema el cáncer. Como crónica de la enfermedad se han hallado momias egipcias en el año 3000 de Cristo. Se ha hallado un papiro, Edwin Smith, que es una copia de parte de un antiguo texto egipcio sobre cirugía traumatológica. En ese sentido, se describe el abordaje de 8 casos de cáncer de mama y describe que también esta es una enfermedad que no tiene tratamiento, ¿no? Hipócrates consideraba que el cáncer se producía cuando los 4 humores o fluidos corporales se desequilibraban entre sí. Estos son sangre, flema, bilis amarilla y bilis negra. Ahora les voy a hablar de la formación de los tumores. El cuerpo está constituido por billones de células que crecen y se dividen de forma controlada para producir otras células. Cuando se es joven, la división es más rápida a fin de favorecer el crecimiento. Al llegar a la edad adulta, la mayor parte de las células solo se dividen para reemplazar a las ya agotadas o las que mueren, o bien para reparar lesiones. Pero hay un momento en que la división celular se convierte en un proceso descontrolado, ya que las células no mueren cuando deberían hacerlo y se forman nuevas células que el cuerpo no necesita. Y da lugar a la formación de tumores. Estos pueden ser malignos, que son tumores cancerosos, y benignos, que son tumores no cancerosos. Ahora les voy a hablar de la nomenclatura de los tumores. Un tumor benigno que se proyecta a partir de una superficie epitelial suele denominarse pólipo. La mayoría de restos de los tumores benignos se nombran añadiendo el sufijo oma al prefijo que designa su célula o tejido de origen. Por ejemplo, también tenemos como el lipoma, ¿no? Que es un tejido graso, ¿no? Es un tumor de tejido graso. Los tumores malignos de origen epitelial, como el prefijo que designa la célula o tejido de origen, seguido del término carcinoma, ¿no? Por ejemplo, un adenocarcinoma es un tumor maligno que afecta a una glándula. Los tumores malignos de tejido de sostén se designan mediante el prefijo que alude a la célula o tejido de origen seguido del término sarcoma. Por ejemplo, un osteosarcoma, que es un tumor maligno del hueso. Como factores de riesgo de cáncer conocido, se ha evidenciado que la edad es el factor principal de riesgo de cáncer. En torno al 77% del total de cánceres se diagnostican a las personas en edad avanzada mayores a 55 años. El consumo del tabaco también es otro factor frecuente que, que se ha vinculado al aumento de riesgo de muchos tipos de cáncer. De hecho, en Estados Unidos, el consumo de cigarrillos provoca alrededor del 30% de las muertes por cáncer. Otro factor de riesgo también son las infecciones que aumentan el riesgo de ciertos tipos de cáncer, como es el virus del papiloma humano, que nos puede hacer padecer de cáncer de cuello uterino, pene, vagina, ano, vulva. El virus de la hepatitis B y C incrementan el riesgo de cáncer de hígado. El virus de Epstein-Barr aumenta el riesgo de linfoma y cáncer nasofaríngeo. El virus del herpes humano se ha hallado en casi todos los pacientes de sarcoma de Kaposi. El virus linfótropo T humano 1 se ha relacionado con la leucemia de linfocitos T del adulto. La bacteria Helicobacter pylori incrementa el riesgo de cáncer gástrico. Como otro factor de riesgo también tenemos la radiación, que hay de 2 tipos de radiación. Por ejemplo, la primera es la radiación ultravioleta, que es la principal causa de cánceres cutáneos distintos del melanoma. La radiación ionizante, que también puede provocar el cáncer de tiroides, cáncer de mama y leucemia. Los fármacos inmunodepresores son los que atenúan la función inmunitaria, elevando el riesgo de cáncer. Como signos y síntomas del cáncer tenemos la pérdida de peso por causa desconocida, ya que las células cancerosas compiten con los nutrientes a menudo y ocasionan que no crezca, o sea,
una afección en el crecimiento y el metabolismo de las células sanas, ¿no? O de nuestro cuerpo. Fiebre. La fiebre es con frecuencia una respuesta sistémica a la infección, ¿no? También es un signo habitual de leucemia y linfoma. La fatiga también, tenemos los cambios cutáneos, a menudo la piel sirve como indicador de enfermedades internas subyacentes. El dolor también se relaciona con la presión que el tumor ejerce sobre nervios, huesos y órganos, ¿no? Como siguiente punto tenemos el diagnóstico de sangre, del cáncer, perdón. El diagnóstico del cáncer, si un paciente presenta signos y síntomas de cáncer o si los resultados de una prueba de detección son indicativos del mismo, un médico debe determinar si el cáncer es su causa. No hay una única prueba que sirva para diagnosticar el cáncer con precisión. Por ejemplo, el análisis de sangre se emplea para medir el número de células sanguíneas que hay en la circulación y las concentraciones de diversos compuestos químicos, enzimas, proteínas y productos residuales, los cuales pueden estar ya sea elevados o reducidos debido al cáncer. La biopsia, en la mayoría de los casos, en el diagnóstico del cáncer es necesario obtener una prueba de biopsia, ¿no? En ella se extrae una pequeña muestra de tejido, la cual se analiza. Tenemos también las pruebas de imagen diagnóstica, que tenemos la radiografía, tenemos la tomografía, tenemos la resonancia magnética y la ecografía. Voy a hablarles ahora de la gradificación y estratificación del cáncer, que son dos cosas muy importantes. A los tumores malignos se les asigna un valor en una escala de gradación que va de 1 a 4. Cuanto mayor sea el número, mayor también es el nivel de la anomalía. En la estratificación consiste, por ejemplo, en clasificar un tumor en virtud de su tamaño y del alcance de su extensión. En el sistema de estratificación TNM tenemos T, que significa tumor, y su valor se establece en función del tamaño del tumor original primario y de si se ha diseminado a tejidos próximos. N significa ganglio, del inglés node, y su valor define si el cáncer se ha extendido a los ganglios linfáticos cercanos. M significa metástasis, y el valor indicado indica si el cáncer se ha propagado a localizaciones a distancia del organismo. Por último, como siguiente punto, también les voy a hablar del tratamiento del cáncer. La evolución del cáncer depende de su tipo y localización. Sin el tratamiento adecuado, el cáncer puede llevar a la muerte. En algunos de estos tratamientos incluyen la cirugía, que es la operación en la cual los médicos extirpan el tejido de las células cancerosas. También tenemos la radioterapia, que es el uso de rayos de alta energía similares a los rayos X para matar las células cancerosas. Tenemos también la quimioterapia. La quimioterapia se realiza mediante medicamentos especiales que reduzcan o maten las células cancerosas. Tenemos también el tratamiento hormonal. El tratamiento hormonal impide que las células cancerosas obtengan las hormonas que necesitan para crecer, como es en el caso del cáncer de mama y el cáncer de próstata. En la inmunoterapia es un tratamiento que trabaja con el sistema inmunitario del cuerpo para ayudarlos a combatir a las células cancerosas o a controlar los efectos secundarios de otros tratamientos contra el cáncer. También tenemos un último tratamiento, que es el trasplante de células madres o trasplante de médula ósea, que es un proceso por el cual reemplaza las células de la médula ósea que se pierden debido a las dosis altas de quimioterapia o radioterapia. Se usa más frecuentemente para tratar los cánceres de sangre y de los ganglios linfáticos. Como último punto les voy a hablar de la prevención del cáncer. Primordialmente es necesario no fumar, ya que el tabaco es el causante del 22% de las muertes por cáncer al año. Como segundo punto también, el mantenimiento de un peso y una actividad física adecuada es necesaria. La dieta saludable, se deben tomar abundantes frutas y verduras, limitando la ingesta de grasas. Tenemos que también proteger nuestra piel de los rayos ultravioleta. Tenemos que restringir el consumo del alcohol o consumir el alcohol en cantidades moderadas. La vacunación es necesaria para, para colocarse, por ejemplo, las vacunas de la hepatitis B y el virus del papiloma humano.
tenemos que evitar los comportamientos de riesgo, los cuales son, o sea, tenemos que practicar el sexo seguro y no compartir agujas ni de jeringuillas. Como último punto, el uso de las pruebas de detección del cáncer recomendadas. Dichas pruebas aumentan la posibilidad de identificar ciertos cánceres cuando es más probable que sean susceptibles de curación. Eso sería todo. Aquí les paso a presentar las referencias bibliográficas que utilizaba para realizar este trabajo. Muchas gracias.